Muy buenos días a todos. Es un placer poder estar con ustedes esta mañana acá desde el estudio de mi hogar. Gracias por responder a la invitación que les hiciéramos a esta convocatoria. Desde el día de ayer estamos compartiendo un video especial que yo grabé con un mensaje especialmente para ustedes, los líderes educativos, para todos los colegios cristianos de Norte, Centro, Suramérica y el Caribe, con un mensaje, un llamado a la esperanza que estamos haciendo en AXI Latinoamérica y de hecho en AXI para todo el mundo. El día de ayer me estuve reuniendo con mis colegas directores de AXI en Europa, Asia, Pacífico, África, Norteamérica, y estábamos discutiendo, orando juntos y evaluando los diferentes escenarios que se están dando en el mundo actualmente. Y de pronto una de las cosas que estamos determinando que es de lo más importante que está sucediendo actualmente tiene que ver con este proceso de toma de decisiones. Hay decisiones importantes que estamos teniendo que tomar frente a un escenario totalmente muy impredecible, decisiones cruciales ante un escenario incierto. Gracias, Señor, por tu dirección, por la luz de tu palabra, para poder tratar este tema junto a mis compañeros, a mis hermanos, a mis amigos, en quienes tú has puesto responsabilidades importantes durante este tiempo que estamos viviendo, y por eso encomendamos en tus manos nuestros pensamientos y que el tiempo que podamos compartir sea fructífero para equiparles, inspirarles y ayudarnos a enfrentar esta amenaza que no escapa a tu control y en la cual tenemos esperanza de que nos dará una oportunidad de crecimiento. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Perfecto. Este virus nos ha tomado por sorpresa, aunque era crónica de una temática anunciada. Y la realidad es que es increíble cómo un microorganismo tan pequeño puede venir y afectar nuestra vida cotidiana de la manera en que lo está haciendo, pero ese es el impacto que estamos recibiendo en estos momentos ante este COVID-19, este coronavirus que se está esparciendo y está justamente en ese tiempo en el cual ya estamos empezando a experimentar un impacto mayor o menor. La mayoría de nosotros estamos expuestos a una cantidad de información y ante la disyuntiva de qué camino tomar, y es difícil determinar qué camino tomar, qué debemos hacer. Hay muchas preguntas que nos estamos haciendo en cuanto a el continuar nuestra actividad como colegios, en cuanto al futuro de nuestros centros escolares, en cuanto a la manera en la cual debemos estar dirigiendo a distancia el trabajo ante la imposibilidad en muchos casos de poder tener las clases presenciales. Este es un tiempo del año en el cual tanto los colegios de calendario A, que normalmente siguen un año escolar correspondiente al mismo año calendario, empezando clases en enero, febrero o marzo y concluyendo allí por octubre, noviembre o diciembre, pues están iniciando prácticamente el año escolar. Otros colegios que siguen el calendario B o el calendario norteamericano, pues también se encuentran en actividad. Así es que es una época del año en la cual todos los colegios estábamos de alguna u otra forma en actividades normales, y de pronto ahora pues nos estamos enfrentando a esta situación, y ante ese dilema, esa difícil toma de decisiones, ese es no saber exactamente qué camino seguir, pues es importante que repasemos un poquito acerca de algunas de las cosas que están sucediendo. Hay una amenaza, hay un escenario
que representa un desafío para los gobiernos y ellos están tomando diferentes estrategias de contención. De acuerdo a BBC News, pues estas son las 5 estrategias de contención que los diferentes gobiernos están usando para contrarrestar los efectos o para frenar la propagación de este virus. Y entonces, sin ningún orden en particular, pues ahí están la promoción de medidas de higiene, el aislamiento de los contagiados. En muchos países, especialmente los primeros, se trató de hacer una detección temprana con muchas pruebas, el caso de Corea, el caso de algunos países en Europa, en Estados Unidos, en donde en cualquier esquina uno puede venir y dejar una muestra de saliva y a vuelta de correo electrónico, en 24 horas o algo ya le indican si uno está contagiado o no. Eso no ha llegado todavía a nuestros países, o ignoro si se está haciendo en algún país de Latinoamérica. Por lo menos en mi país, Guatemala, el gobierno es el único que está administrando las pruebas y se está demorando 48 y hasta 72 horas en poder tener un resultado. Y eso es algo que no ayuda mucho para poder hacer una buena contención. Preparación y acción rápida, en ese sentido sí, nuestro gobierno ha sido ejemplar y muchos otros también, no así algunos países que están teniendo una actitud de ignorar o de minimizar el efecto de este virus porque están dándole preferencia al aspecto económico, el no afectar mucho su economía con inmovilizar a las personas. Pero hay países en donde sí se está haciendo buenos preparativos, se están implementando hospitales de emergencia, camas y demás. Pero del que sí necesitamos hablar un poco más, porque es el que más nos afecta a nosotros como colegios, es el distanciamiento social. Esa medida en la cual los gobiernos pues, han tomado diferentes medidas y estas medidas pues empiezan primero paralizando toda clase de transporte, especialmente el transporte aéreo, los vuelos que son los principales responsables de que este virus se haya propagado por todo el mundo a partir de su surgimiento en China. Y entonces, de alguna forma, han sido los vuelos los que primero se han cerrado las fronteras, pero también hay países en donde tanto el transporte terrestre a nivel local también ha sido minimizado, ha sido en muchos casos paralizado, el transporte público y aún privado, que muchas personas estén en un espacio pequeño. Y igualmente las reuniones masivas, una de las primeras medidas que tomaron muchos gobiernos fue el cancelar espectáculos, cancelar eventos culturales, eventos deportivos. Las iglesias, creo que ya para algunos países vamos por el segundo domingo de no tener nuestros cultos y servicios de la manera usual. Y por supuesto los centros escolares. Ahí es donde entramos nosotros, la cancelación de clases ha sido la medida más importante que nos impacta a los educadores y a los colegios en general, educación pública y privada. Y es de eso de lo que necesitamos medir el impacto en este webinar y las decisiones que eso nos representa. Claro, las medidas más extremas ya tienen que ver con esta estrategia de quedarse en casa, de que la gente no salga a ninguna parte, el lockdown que se le llama en inglés, en donde hay ya cuarentenas, en algunos casos voluntarias, en otras son prescritas por el gobierno, especialmente a viajeros que vienen de fuera, y fue mi caso hace una semana y media. Mi esposa y yo volvimos de un viaje extendido por 3 países en Centro y Sudamérica y voluntariamente decidimos hacer esa cuarentena y luego nos dimos cuenta de que el gobierno pues también nos estaba mandando a hacerla. Así que aquí hemos estado en casa, todo el equipo de mi oficina también han ido a su casa. Pero en la medida extrema llega al punto de hacer un toque de queda
no sé cómo se expresará eso tal vez en otros países, pero es el hecho de prohibir completamente la circulación de personas en las calles en determinados horarios, mayormente horarios nocturnos. Acá en mi país ya tenemos un toque de queda que está vigente desde las 4 de la tarde hasta las 4 de la mañana del día siguiente. Entonces, pues esas son las medidas extremas, ese es el precio de ese distanciamiento social y ese es lo que representa para nosotros ahora este nuevo escenario ante el cual debemos tomar ciertas medidas. ¿Cuáles son entonces las variables de este distanciamiento social específicamente en relación a los colegios y la actividad educativa? Bueno, tenemos, como dijimos, lo primero es la cancelación de clases y es interesante notar de que los diferentes gobiernos han tomado diferentes o lo han hecho en un tiempo diferente. Los gobiernos más conservadores, más cautelosos, como el gobierno del Salvador, pues han tomado medidas muy tempranas y bastante extremas eh, para poder hacer esto. Entonces empezaron cancelando las clases casi desde el principio. Yo estaba en Perú cuando apenas estaban empezando clases allá. Se tuvo un primer día de actividad escolar y al día siguiente el gobierno dice se cancelan las clases. Pero tenemos otros países en donde está sucediendo todo lo contrario. Hablaba con amigos en Nicaragua y Nicaragua es un lugar en el cual el gobierno ha hecho todo lo contrario. El colegio que cancele clases será penalizado. Está prohibido cancelar clases, por lo menos eso era así hasta el día de ayer o antier que platiqué. No sé si van a cambiar esa postura. Entonces los colegios en Nicaragua no han podido, aunque quisieran hacerlo, no pueden cancelar clases. Entonces es una situación contrastante y puede haber otros países en donde se han tardado un poco más para tomar esa medida. Eso, por supuesto, tiene un impacto en nosotros porque el padre de familia, las familias, pues, sea por la razón de no sentirse servidos o creer que el colegio entonces no va a tener una actividad educativa, pues entonces no ven la necesidad de hacer un pago, pero realmente la falta de pago de colegiaturas va a venir mayormente como resultado del impacto económico que van a tener estas medidas. La economía en general, por estar cerrados los negocios, estar cerrado el comercio, estar paralizados los países, pues obviamente hay un impacto en el sentido de padres de familia que pueden perder su empleo, familias que van a ser afectadas porque su misma actividad comercial o sus ingresos se van a ver afectados. Entonces eso nos rebota a nosotros porque el pago de colegiatura pues no va a llegar, no está llegando para aquellos colegios que están iniciando un año escolar. Algunos de ustedes no han tenido un ingreso desde el año pasado, específicamente por el tema del pago de colegiaturas y entonces al inicio del año escolar que se estaba esperando estos pagos importantes no están llegando y eso es una situación difícil. Y en el tope de eso, pues en algunos países ya estábamos batallando con una legislación hostil, una postura del gobierno en la cual se está asfixiando a la educación privada de la cual somos parte los colegios cristianos. Entonces, estos son tres variables que nos están afectando a los colegios y entonces estamos en ese punto en el cual al escuchar tantas voces diciendo hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, esta es la manera en la cual tenemos que abordar el tema de la cancelación de clases, necesitamos echar mano de la tecnología, de plataformas tecnológicas, pero nuestros maestros no tienen la capacitación, no saben cómo hacerlo, qué actividades debemos enviar a los estudiantes, cuáles de ellas pueden apoyar los padres, cuando es mucha tarea, muy poco. No sabemos a quién hacerle caso. El escenario es confuso.
El escenario es impredecible. Es muy difícil saber exactamente cómo van a estar las cosas al final de esta semana, la semana próxima. Y entonces, pero nosotros nos vemos confrontados con la necesidad de tomar decisiones. Usted tiene que tomar decisiones, tiene que responder a la necesidad de poder tomar alguna acción. La gente está esperando y aquellos de ustedes que están en puestos de dirección, de coordinación, aún si son docentes, siempre hay personas que están preguntando, los mismos estudiantes, sus padres, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? En este momento, el tesorero, el contador o la persona encargada de las finanzas, la administración del centro educativo, le está preguntando a ustedes, vamos a pagar los salarios de fin de mes, ¿qué vamos a hacer? Y entonces esa toma de decisiones es la que en este momento nos está torturando y de la que necesitamos hablar, porque son decisiones inevitables. A veces tratamos de posponer un poco esa toma de decisiones esperando ver alguna luz o que alguien nos diga, y por eso hemos considerado tan oportuno hacer esto. Y esta es una cadena de decisiones que se deben tomar y que afectan definitivamente una a la otra. Primero, la primera decisión que nos vemos confrontados en tomar es la de la continuidad de la actividad académica. Hay colegios que, especialmente los de calendario B, que por ejemplo están diciendo lo que vamos a hacer es cancelar clases de una vez de acá hasta que iban a empezar las vacaciones, que sería por ahí por el mes de mayo, final de mayo, y entonces son prácticamente 2 meses en los cuales ya no habrá clases y luego vienen las vacaciones, así que eso es un tiempo suficiente para que el panorama se despeje, para que podamos venir y hacer algo. Y entonces lo que se va a hacer es adelantar el inicio del año próximo. Y estos 2 meses que estamos dejando de dar clases se van a enseñar, pero se van a enseñar al inicio del próximo año. Entonces, en lugar de empezar en agosto o septiembre, como podría ser el caso de países como México, República Dominicana, algunos colegios de calendario B en la región andina, pues entonces dice, vamos a comenzar realmente en el mes de junio, para recuperar ese tiempo, terminar las clases del grado anterior y luego en algún momento del mes de agosto, pues entonces allí hacemos las promociones, las evaluaciones e iniciamos el siguiente año como si nada. Son decisiones que es importante tomar, pero ¿qué de los colegios que están en un calendario A donde apenas estábamos empezando clase? Están los recursos tecnológicos. La semana pasada ofrecimos un webinar en Axi acerca del e-learning, las opciones que tenemos de diferentes plataformas, que ya algunos de ustedes están echando mano de eso, pero lo estamos haciendo de una manera empírica. Es decir, no tuvimos el entrenamiento. Yo le doy gracias a Dios por el programa de certificación que ofrecemos en Axi, porque de alguna manera los docentes que han pasado por el programa ya han tenido la experiencia desde el punto de vista del usuario, de saber cómo funciona una plataforma de educación a distancia. Y se está teniendo que tomar esas decisiones. ¿Qué plataforma usamos? Usamos Google Classroom, usamos Google, usamos clases en Zoom. Y entonces esas decisiones son las inevitables que debemos estar tomando. La más dura que creo que está relacionada con esta es la falta de comunicación que estamos teniendo con nuestros coordinadores y docentes. Y hablo con los directores acá. Porque los padres de familia están diciendo, ¿qué hacemos? Nuestros hijos necesitan seguir estudiando, ¿qué va a hacer el colegio? Y nosotros estamos buscando responder, enviando tareas, compartiendo algunas actividades que los padres pueden hacer con sus hijos mientras están obligados a quedarse en casa.
y tenemos el reporte de padres de familia que están abrumados, en donde se nos está yendo la mano, podríamos decir en cierto modo. Los directores le estamos diciendo a los docentes, manden actividades, manden tareas, pongan a sus estudiantes a trabajar, que se siga el programa como si nada hubiera sucedido. No puede ser, mis estimados líderes. Tenemos que reconocer que no podemos pretender continuar con el programa académico de la manera normal. Así que tratemos de moderar, tratemos de ser sabios en cuanto a las actividades que estamos enviando. Tenemos que reconocer de que esto va a tener un impacto en nuestro programa y no podemos abrumar a las familias y padres de familia que no tienen ninguna experiencia de homeschooling, de educación en casa, para que puedan mantener el mismo ritmo que nosotros esperamos tener como siempre. Decisiones inevitables. La continuidad de la actividad académica, por supuesto, afecta el calendario escolar. Ya mencioné las diferentes decisiones que se están tomando y muchas veces vamos a tener que estar sujetos a las disposiciones de un Ministerio de Educación. Probablemente usted tiene un plan de cómo puede hacer para completar su calendario escolar, pero en última instancia estamos dependiendo de lo que el Ministerio de Educación disponga. Entonces allí es también cuestión de decir, bueno, ¿qué vamos a hacer en relación a ello? Dependiendo de si usted tiene o no tiene actividad académica y completa su calendario escolar, pues es fácil decirle a los padres, sí, tuvimos que detener actividad, pero el colegio sigue funcionando y usted tiene que seguir pagando sus cuotas, sus colegiaturas. Pero no todos los padres van a hacerlo. Y eso va a afectar nuestro cash flow, nuestro flujo de caja. No vamos a tener el presupuesto necesario para mantener la actividad y usted tiene que tomar decisiones entonces de qué hacer con ese presupuesto, qué hacer con esos gastos al no tener el ingreso esperado, decisiones inevitables. Y el rubro más importante de nuestros gastos, por supuesto, tiene que ver con el pago de salarios. Y como digo, esa es una decisión que muchos tienen que estar tomando en este momento del mes en el cual pues estamos teniendo que compensarse al pago quincenal o el pago mensual de nuestros docentes. Yo quisiera animarles en este momento a que nos abstengamos de tomar medidas radicales. Me dio mucha tristeza enterarme de colegios que al siguiente día de la cancelación de clases en su país ya estaban anunciando despidos masivos a sus profesores. Le estaban diciendo a los maestros, el colegio no va a poder pagarles y vamos a cancelar su contrato. Por favor, directores, en el nombre de Jesús, yo les pido que no hagamos eso. Hagamos el esfuerzo y un colegio responsable tendría que tener una provisión económica suficiente para poder venir y sostener el pago por lo menos de este primer salario en este momento de crisis a los docentes. Usted me dice, pero es que no está entrando el pago, es que no ha entrado ni un peso de parte de los padres de familia. Hable con sus maestros, pero inspíreles confianza a todo su equipo, porque ellos, al igual que los padres de familia, están pendientes de saber si van a tener un salario, si van a tener un ingreso. Hay diferentes maneras y vamos a verlas probablemente en un momento, pero en este momento yo sí les animo, por favor, inspire confianza, cumpla con el pago del salario, aunque los maestros no estén presentándose a clases, no hable de despidos, no esté hablando de que la gente va a perder su trabajo, de que no vamos a poder continuar como colegio. Sí, tomar malas decisiones en estas cosas previas puede redundar en el cierre de la escuela.
Si usted toma malas decisiones y entonces usted dice, sí, pero si pago salarios, entonces me quedo sin dinero y se baja el flujo de caja y ahí sí vamos a tener que cerrar el colegio. No sabemos, no sabemos. Déjeme continuar para mostrarle de qué estoy hablando. El crunch de estas decisiones inevitables, entonces, lo primero que hace es hacernos sentir abrumados. Ahorita estamos totalmente abrumados por estas decisiones que debemos tomar. Esto de alguna forma va a tener un impacto en hacernos sentir un estrés que eventualmente puede enfermarnos. Así que yo les pido también, por favor, en medio de esta situación, usted no se puede dar el lujo de enfermarse, a no ser que haya tenido contacto con alguien con coronavirus. Pero es importante que guardemos la calma, que tratemos de controlar ese nivel de estrés. El mensaje en video que he grabado para ustedes, que estamos propagando, eh, dice exactamente eso. Estar quietos, ver lo que el Señor va a hacer, cultivar la disciplina y la práctica de la esperanza, el esperar en el Señor, el confiar en el Señor. No significa quedarse quieto. Yo pensaba en un principio, en este tiempo, poder aprovechar para venir y hacer cosas más tranquilas. Algunos podrán haber leído algún estatus que yo publiqué en mis cuentas de redes sociales diciendo, sí, me voy a dedicar a leer y a escribir. Y esta semana me di cuenta que no iba a ser así, que es importante venir y atender las cosas que necesitamos hacer, pero no permita que ese nivel de estrés llegue a un punto en el cual le quita el sueño, no le deja dormir o, peor aún, le mete en una trampa en donde la angustia, el temor se apodera de nosotros. No podemos llegar a ese punto. Tenemos todos los elementos para evitar que esta toma de decisiones nos abrume, nos estrese, nos angustie de una manera que ya está fuera de control. ¿Cómo batallamos entonces? A veces la manera en la que nos tratamos de librar de estos efectos de la inevitable toma de decisiones, pues a veces es un estado de indecisión. Y ese es un estilo de liderazgo en el cual usted no está en posibilidad de tomar una decisión en este momento y la empieza a postergar. Y empezamos a procrastinar la toma de decisiones. Y esa indecisión redunda en una falta de decisión, una no decisión. Y sabe que hay un autor muy interesante, no recuerdo su nombre ahorita, dice, el no tomar decisiones ya es una decisión. Usted decide no decidir. Es como cuando mi esposa me preguntaba a veces los fines de semana, ¿qué vamos a hacer el fin de semana? Yo le decía, el plan para el fin de semana es no plan. No tengo plan para el fin de semana. No podemos evadir nuestra responsabilidad de esa forma. Pero el temor viene cuando decimos, bueno, voy a tomar una decisión, pero y resulta que tomamos una mala decisión y por eso es que a veces preferimos no tomar decisiones o quedarnos en un estado de indecisión perenne hasta que alguien más se encarga de tomar esas decisiones. Es la otra cosa, que tratamos de responsabilizar a alguien más de la toma de decisiones. Yo soy solo la directora, soy solo la coordinadora, ahí que la junta directiva, mire, la presidenta de la junta directiva o alguien más, el pastor, y empezamos a evadir la toma de decisiones y esa no es tampoco una decisión aconsejable. Desde la Academia de Liderazgo del año pasado, en AXI empezamos a hablar acerca de una temática que ahora la veo más relevante que nunca, y es el lema que tuvimos en la academia pasada, llamada Estrategia y Esperanza ante las amenazas. Estos dos componentes de nuestra vida y nuestro caminar cristiano
son los que encuentro más útiles para afrontar la amenaza que se nos presenta. En la academia hablábamos mayormente de toda la temática de la ideología de género, de la amenaza que representa esta imposición gubernamental de enseñar una educación sexual integrada, como ellos le llaman, pero empezar a enseñar esta agenda globalista, ser parte del efecto de esta agenda globalista que nos está cercando por todas partes. Pero ahora vemos que realmente hay muchas más amenazas que solamente esa ideología de género o una legislación hostil en contra de nuestros colegios cristianos y los colegios y la educación privada en general. Y este coronavirus, por supuesto, representa una amenaza ante la cual debemos hacer uso de estos dos elementos. Esperanza en el Señor y el aprender a esperar. Hay cosas que no podemos hacer en este momento. Por más que nos afanemos, por más que tratemos de venir y hacer algo, escapa a nuestro control. Escapa aún a nuestra imaginación. Hay momentos en los cuales hay que entrar en un compás de espera, pero no es una espera pasiva, es una espera en la cual se ejercita eso que la palabra de Dios describe como esperanza. Yo le animo a que busque todos los pasajes bíblicos en donde se menciona el verbo esperar o la palabra esperanza y va a encontrar una fuente riquísima de consuelo y de la misma esperanza. Pero la esperanza en lo que Dios ha prometido, en lo que Dios puede hacer, en la gracia y el poder de Dios, también demanda una estrategia de nuestra parte. Tenemos herramientas y tenemos maneras en las cuales podemos pensar, podemos decidir, podemos planear el hacer algo. Y el ejemplo que yo usaba en la pasada academia, en las conferencias que compartí el reto de la agenda globalista, usaba el ejemplo de Esdras, de Nehemías, de esa historia en la cual ellos pusieron su confianza en Dios, pero también idearon una estrategia para resistir a los enemigos que se oponían a la reconstrucción del muro y la reconstrucción de Jerusalén. Así que es una lectura recomendada para todo líder en los libros de Esdras, de Nehemías y los profetas que acompañan, que son Ageo y Zacarías. Entonces, les dejo estos dos elementos porque son los que nos ayudan ahora. En este webinar voy a tener un poquito de los dos. Quiero darles algunas estrategias que podemos usar para poder hacer esa responsable toma de decisiones. Y específicamente quiero hablar de estos 4 componentes de una saludable cultura organizacional. Ahorita estoy en la parte expositiva de esta conferencia, luego vamos a abrir el micrófono para las preguntas, así que ténganme paciencia, voy a compartirles el mayor contenido que pueda y así después entraremos al tiempo de preguntas. Pero estos componentes entonces, para que un colegio pueda venir y tener una toma de decisiones apropiada, debe estar el componente de gobernanza en su lugar. Usted tiene que tener bien definido quién es el responsable o la responsable de hacer la toma de decisiones. Bajo la esfera de quién cae. ¿Es esta una decisión que debe tomar el cuerpo directivo? ¿Es una decisión que debe tomarse a nivel del liderazgo ejecutivo? ¿O deben ser ambos los que tienen que tomar determinadas decisiones? Hay decisiones en el programa académico que pueden ser tomadas a nivel de dirección, a nivel de coordinación, a nivel de los docentes. Esa estructura de gobernanza en un colegio, y este es un tema muy complejo. En AXI estamos entrando, hemos publicado un libro llamado Gobernanza en Comunidad, fue el que presentamos en la pasada academia, así que si usted está interesado en este libro, por favor escríbanos, háganoslo saber y pues le indicaremos la manera de
de obtenerlo. El elemento de liderazgo, pues lo voy a comentar en un momento. Quiero dejar con ustedes también la herramienta de planeación de escenarios, que es muy útil para la toma de decisiones, la vamos a ver en un momento, pero especialmente es importante que en estos casos su colegio tenga una política de manejo de crisis. Una política de manejo de crisis, un equipo de manejo de crisis. Y ese es un equipo multidisciplinario en donde el colegio se prepara o está preparado para afrontar pues esta clase de emergencias, esta clase de situaciones impredecibles, pero estamos preparados para hacerlo. Todo esto son elementos que son parte de la acreditación de AXI, en donde al colegio se le pide que tenga bien definida su gobernanza, que tenga estos planes de emergentes de manejo de crisis, equipos designados, y de veras me encanta cuando participo en las visitas de verificación final de la acreditación, ver la manera en la cual los colegios se han preparado y han tomado estos indicadores de calidad de una manera excelente. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, pónganla allí. La regla es la siguiente en este webinar. Toda participación debe ser de un máximo de 30 segundos. Formule su pregunta, haga su comentario, pero debe hacerlo en menos de 30 segundos, por favor. Ok, estamos habilitando a Gustavo Pérez. Gustavo Pérez, le escuchamos. Ahora sí. Sí. Bien, una de las preguntas que yo tenía es que mientras se da la espera que ustedes precisamente proponían, capaz que estaría bueno ese manejo de crisis, un grupo de manejo de crisis que pueda hacer un relevamiento de aquellos padres que a pesar de la situación decidan seguir con el pago de cuotas y seguir para adelante con este tema para así saber con quién se cuenta y con quién no, y a raíz de allí después tomar decisiones, ¿no? Así mismo. Eso es lo que se necesita en ese equipo de manejo de crisis, recabar la información y entonces a partir de ello, pues poder venir y tomar las mejores decisiones. Gustavo, gracias por su participación. ¿Alguien más? Vamos a habilitar a Douglas Cruz. Douglas Cruz, le escuchamos en este momento. Habilitamos su micrófono. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo podríamos trabajar para el tema de recordatorios de cobros para los padres? ¿Será prudente hacerlo en este tiempo o esperamos un poquito más? ¿Cómo podríamos trabajar? Excelente pregunta. Yo estoy seguro que hay personas en el salón que podrían tener la respuesta a ello. Y en este momento, yo creo que el tema de los cobros vamos a hablar de eso un momentito, pero de pronto no debe ser el principal objetivo. ¿Sabe en qué plano podemos caer? Las iglesias, por ejemplo, que dejaron de tener sus servicios. Al no tener un servicio a la iglesia y no reunir la gente, pues no se recolectaron ofrendas. Y entonces las iglesias están pasando por una situación similar. No hubo culto, no hubo servicio, entonces no hay ofrenda, entonces dejamos de recibir el ingreso. Y entonces algunas iglesias, juntamente con el anuncio del servicio en línea o del mensaje por YouTube o de lo que están ofreciendo para seguir sirviendo a los hermanos, pues están mandando la información también de la manera en la cual los hermanos pueden seguir haciendo su depósito directo en las cuentas bancarias de la iglesia, cosa que debió haber empezado desde mucho antes. Habemos personas que ya no vamos a un banco, que no escribimos un cheque desde hace mucho, que no manejamos tanto efectivo como para estar poniendo cosas en el plato de una ofrenda de la iglesia, sino que simplemente son transferencias electrónicas. Debíamos haber enseñado ya. Y el colegio tiene, por supuesto, sus mecanismos de cobro. No voy tanto a la manera, sino al qué. ¿Se hace o no se hace?
La gente siente una obligación moral de sostener el trabajo de la iglesia, de seguir dando sus ofrendas y sus diezmos, los cuales van a ser afectados, por supuesto, si la gente pierde su trabajo o deja de recibir su ingreso usual. Pero en el caso del colegio, yo creo que esa obligación, ese componente de responsabilidad moral es el primer mensaje que debemos enviar a nuestros padres de familia antes de venir y hablar de un cobro o de que la necesidad de un pago. ¿En qué medida los padres se sienten responsables, moralmente hablando, de la continuidad del trabajo del colegio? Yo prepararía un mensaje en esa línea y después ya vendría como un resultado natural que el padre diga, sí, yo debo seguir haciendo los pagos del colegio. Vamos a hablar del tema financiero en un momentito. Bueno, voy a continuar en este momento con el tema. Gracias a todos por, perdonen, hay preguntas acá que ahora sí están entrando, las voy a leer un poquito. Dice Lindsay Reinhardt, ¿cuál sería la mejor estrategia de comunicación con los padres? Pues en esta época los padres están quejándose con el material que se les ha enviado. Muchos dicen que si ellos están enseñando, entonces ¿para qué pagarle al colegio? Excelente, Lindsay Sharon Reinhardt, una antigua colaboradora del equipo de AXI, que ahora está trabajando en un colegio. Sí, de nuevo, el padre va a decir, si el trabajo lo estoy haciendo ahora yo, ¿por qué le tengo que pagar al colegio? Realmente es como la acreditación de AXI. ¿Quién hace el trabajo de la acreditación? El colegio. Hasta ellos preparan en un autoestudio. Lo que AXI les provee son los indicadores de calidad. Es el procedimiento, el proceso, el programa de acreditación que le da al colegio el reconocimiento de ser o no ser acreditado por una entidad seria como nosotros. El colegio, en este caso, va a hacer lo mismo. El colegio está proveyendo la infraestructura, si no física, en la ausencia de clases presenciales, está proveyendo el programa académico, está proveyendo la validación de los estudios de estos estudiantes, que es lo que el Ministerio de Educación espera o requiere que suceda. Entonces, hay maneras en las cuales debemos continuar demostrando la relevancia del trabajo que hacemos y que no se reduce simplemente a quién está o no dando las clases. Bueno, vamos a mantener las preguntas ahorita para después. No quiero sacrificar un poquito el contenido pero Santiago Peralta acá nos dice que considerar que una cosa es postergar los pagos de colegiatura y otra es cancelar los pagos. Las familias asociadas recibirían un mensaje percibido como alentador de parte de la gestión escolar, aunque luego los gestores financieros diseñen el prorrateo de las cuotas que no cobraron en su tiempo. Es lo que están haciendo las empresas, los bancos y las empresas financieras, ¿no? Que están diciendo, muy bien, usted no tiene que hacer el pago de su tarjeta de crédito este mes, o el pago de su deuda, el pago de su hipoteca, no lo va a hacer en los próximos 2 meses, pero se lo vamos a diluir en los siguientes pagos una vez que todo se normalice. ¿Tenemos la fortaleza financiera para hacer algo así en el colegio? Muy diferente a lo que está haciendo el presidente de El Salvador, que sí está diciendo de una vez, en los próximos 3 meses ningún salvadoreño va a pagar ni luz, ni servicio de agua, ni servicio de telefónico de internet. No hay pago, se cancela, no se posterga, se cancela completamente. Entonces, en este momento, esa decisión es una de las más difíciles que toca hacer, cómo vamos a manejar el tema de pagos. Y ya ahí es en donde, por eso mencionaba el factor de la legislación hostil. Hay países en donde la legislación no permite que ningún colegio niegue los servicios educativos a familias que no paguen, que dejen de pagar. Y entonces ya ahí ya nos enfrentamos otra vez a ese agravante de una legislación que no nos favorece para poder demandar los pagos. La educación no se ve como un privilegio, sino como un derecho. Y el caso de la educación privada no es tal. La educación privada es un servicio que se ofrece en donde si no hay pago,
no se puede, no hay para cómo ofrecer el servicio, ¿verdad? Igual que si usted deja de pagar la luz o el agua en condiciones normales, le cortan la luz, le cortan el servicio del agua. Pero los colegios privados en muchos países no podemos hacer eso y esa es una situación complicada. Gracias, Santiago, por esa excelente pregunta. Muy bien, voy a continuar ahora y quiero compartirles un recurso muy valioso que he encontrado recientemente y es el libro Canoeing the Mountains. Se está viendo, ¿verdad? Sí. Canoeing the Mountains es un libro disponible lamentablemente solo en inglés. Se publicó en el año 2015. Y aquí es donde estoy comentando la esfera esta del liderazgo, que es de la cual espero que todos nuestros oyentes acá sean parte del liderazgo del colegio, en donde el autor nos cuenta una historia de dos exploradores, Meriwether Lewis y William Clark, que fueron comisionados por el presidente Thomas Jefferson allá a principios del siglo XIX, para encontrar el pasaje fluvial que conectaría a los Estados Unidos de este a oeste. Y remontando el río Missouri, estos Corps of Discovery, estos cuerpos de descubrimiento, como se le llamaba a este equipo élite, a este grupo élite de exploradores bajo el liderazgo de Lewis y Clark, buscaban esa ruta. ¿Y qué sucede en determinado momento? Ellos se enfrentan a que en lugar de un río que atraviesa los Estados Unidos de este a oeste, como es el caso del Mississippi, que lo hace de norte a sur, pues el río Missouri en determinado momento, al llegar a un punto de la exploración, se enfrentan a esa cadena montañosa que son las montañas rocosas, los Rocky Mountains. Y entonces estos dos expertos navegadores se ven en la necesidad de cambiar sus embarcaciones, sus remos, por algo diferente. Porque ahorita ya no se trata de remontar un río, sino se trata de escalar montañas. Y se trata de pasar del otro lado de esta cadena montañosa. Y eso es a lo que el autor Todd Bolsinger nos dice: vivimos en un mundo VUCA, las iniciales en inglés de lo que representa el mundo en el cual nosotros vivimos ahora, un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, que requiere un diferente estilo de liderazgo para navegar en lo que él llama uncharted territory, un territorio desconocido. Y mis amados, eso es justamente lo que nos está tocando en este momento, y por eso la lectura de este libro ha sido tan provechosa para mí, porque ahí nos habla del tipo de liderazgo, usando el ejemplo de estos exploradores norteamericanos, que en determinado momento tuvieron que cambiar su manera de pensar, su modus operandi, su estrategia, en una parte del mapa en donde sencillamente no había nada predecible, donde las cosas podían cambiar en cualquier momento, donde se requería una serie de destrezas, de habilidades, de conocimiento que su experiencia no les ofrecía. Y entonces acá nosotros vemos de que este tipo de liderazgo tiene estos tres componentes, y mis disculpas nuevamente que está en inglés, esto es algo que apenas estoy procesando. De hecho, mis estudiantes del curso de liderazgo transformacional que estamos teniendo en este tiempo en el programa de certificación en liderazgo, no les he podido compartir este material, que es uno que acabo de descubrir en la lectura de este libro. Entonces son tres habilidades que un líder transformacional necesita desarrollar. La competencia técnica es eso que la mayoría de nosotros tenemos.
Usted se ha preparado para ser un director, usted ha estudiado administración educativa, usted tiene una experiencia que le permite tomar decisiones cuando todas las cosas son conocidas, son predecibles. Es el trabajo del día a día. Allí su competencia técnica es incuestionable y es la que nos ayuda a funcionar como líderes. Un componente que de pronto hemos descuidado un poco y que no todos los líderes poseen es el que tiene que ver con la congruencia relacional. Segundo componente de este liderazgo transformacional que nos presenta Bolsinger. Y tiene que ver con esa habilidad que tiene el líder de ganar la confianza de sus seguidores y colaboradores. Eso es de importancia crítica, nos dice el autor, al enfrentar estos escenarios impredecibles. Estos tiempos de crisis, confianza. Y por eso le decía hace un momento, estar hablando de despidos, estar hablando de medidas radicales en el colegio, cuando esta crisis apenas está comenzando, es lo que mina más la confianza de un equipo. Necesitamos mantener ese alto nivel de confianza. El autor y conferencista Simon Sinek es una de las personas que habla más de la importancia de la confianza en el desempeño de nuestro liderazgo. Y usted me dice, pero yo no tengo dinero, no puedo garantizar el pago de salarios. A pesar de ello, lo que usted puede todavía inspirar la confianza necesaria. Se cita el caso de empresas en los Estados Unidos que a la hora de enfrentar crisis económicas, el caso de la aerolínea Southwest Airlines, su presidente que acaba de fallecer, es un caso ejemplar de liderazgo. Cuando la aerolínea estaba pasando una crisis, vino él y dijo, muy bien, tengo la siguiente opción y es hacer un downsizing, es decir, recortar, hacer de esos despidos masivos que suele hacer muchas empresas cuando enfrentan situaciones difíciles, o hacemos un programa solidario en el cual todos los empleados de Southwest vamos a reducir nuestro salario en un 75%, empezando con el director, empezando con el presidente. Todos vamos a recortar nuestro salario de tal modo que nadie pierda su trabajo, que todos recibamos la compensación, por lo menos parcial, pero darle continuidad a la relación laboral hasta poder ver del otro lado de las montañas, hasta poder ver qué nos espera, cosa que no se definirá hasta dentro de 2 o 3 semanas. Entonces, hay maneras en las cuales usted puede, y aquí es en donde digo otra vez, la legislación es hostil, porque probablemente las leyes laborales de su país no le van a permitir hacer un acuerdo así a lo interno. Pero yo espero que los gobiernos, hay gobiernos que están hablando, empezando con el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de El Salvador, el gobierno de Estados Unidos está hablando de mandarle un cheque por $1,000 a cada familia. El presidente salvadoreño está hablando de darle $300 a cada familia. Y eso parece una solución en algunos países para contrarrestar el impacto económico, pero la verdad es que simplemente empieza a promover la idea nuevamente entre la gente, especialmente la gente pobre, de que todo me va a venir de regalado, de que el gobierno es el responsable de sostenerme y de mantenerme. Cuando podemos ser creativos y podemos usar los mismos mecanismos que tenemos. Entonces, usted le pregunta a cualquier persona de su colegio, ¿qué prefiere? ¿Que lo despidan o que le pague medio salario o un 70-75% de su salario durante 2 meses? Y creo que la respuesta la podemos adivinar. Confianza, inspire confianza. No envíe un discurso radical cuando todavía no sabemos qué hay del otro lado de la montaña. Pero el elemento más importante que debe poseer un líder en estos escenarios inciertos, en estas situaciones de crisis, en estas encrucijadas en las que estamos, es la capacidad de adaptación. La capacidad de adaptación. En Axi hemos estado hablando desde hace algunos años en cuanto a la necesidad del cambio, el tema del cambio, la innovación.
Y he encontrado de veras colegios en los cuales este tema de innovar, de hacer cosas diferentes, de prepararnos para el cambio, de abrazar las nuevas tecnologías, se encuentra una tremenda resistencia. Y empieza en el liderazgo. Y entonces tenemos que preguntarnos en qué medida esa capacidad de adaptabilidad a un mundo VUCA, a un mundo volátil, impredecible, complejo, ambiguo, estamos preparados para hacer ello. No podría hablar muchísimo de esto porque es una fascinante lectura, pero les dejo nada más este concepto. La otra herramienta que quiero dejar con ustedes el día de hoy es la planeación de escenarios. Este es particularmente útil cuando estamos hablando de un tiempo impredecible, de una situación en la cual no sabemos exactamente qué es lo que nos espera. Algunos ya están familiarizados con este ejercicio que nos ayuda en la toma de decisiones. Lo voy a describir para aquellos que no lo conocen. Y me encanta porque empieza simplemente dibujando una cruz. Y para mí, cualquier cruz es sinónimo de dos cosas. Primero, una encrucijada, que es justamente por eso le llamamos a esto decisiones cruciales. Una decisión crucial es aquella que se toma cuando usted está en una encrucijada y se le abren diferentes opciones y diferentes caminos. Pero una cruz también me recuerda acerca del sacrificio del Señor Jesús y el símbolo cristiano por excelencia. Y también en este caso una herramienta que nos puede ayudar a través de este ejercicio de la planeación de escenarios. Entonces, cada una de estas flechas, cada una de estas líneas representa pues dos dimensiones que en este caso aplicado a los colegios podríamos asociar con el impacto económico y la práctica educativa. Usted puede poner estos conceptos diferentes. Por ejemplo, puede hablar acerca de la incidencia de la enfermedad del coronavirus, si se expande más o menos. Entonces, en el caso de la dimensión vertical que estamos usando acá, el impacto económico, pues entonces lo vamos a medir entre si hay un alto impacto económico, si esta epidemia, pandemia del coronavirus va a tener un alto impacto económico, la economía realmente se va a deprimir, nuestros padres van a perder su trabajo, no van a tener capacidad de pago, la economía se va a deprimir en nuestros países, el tipo de cambio se va a disparar. Eso es la flecha hacia arriba, un alto impacto económico. En la parte de abajo pues va a indicar, no, el impacto económico sí lo va a haber, eso no hay duda. Esta crisis va a tener un impacto económico, pero no va a ser tan malo. Los gobiernos van a tomar medidas que contrarresten el impacto económico. Así es que esa es la dimensión inferior. La práctica educativa la estamos asociando con desde una práctica educativa en la cual tenemos limitaciones para poder continuar haciendo nuestra actividad educativa hasta una parte representada por el lado derecho de la gráfica, en donde pues podemos continuar con nuestras actividades de alguna manera innovando, adaptándonos y haciendo lo que se necesita para que el colegio no cese su actividad. Y entonces en cada uno de estos cuadrantes podemos ubicar un escenario, un posible escenario que nuestros colegios pueden estar enfrentando de aquí en adelante. En primer lugar, por supuesto, todos queremos estar en ese cuadrante superior derecho en el cual está el colegio fuerte, ese colegio en el cual, a pesar del alto impacto económico, continúa con su práctica educativa formal y más bien se llega a fortalecer. En la esquina opuesta del cuadrante tenemos el colegio que no logra sobrevivir, el colegio a quien le afecta ese impacto económico y se ve
inhábil para poder implementar nuevas prácticas educativas que le permite mantenerse funcionando y llega en tarde o temprano al momento en el cual tiene que cerrar sus puertas. Es un escenario que nadie quiere, que no queremos ver, pero que es realidad. El impacto de esta crisis del coronavirus tiene un potencial destructivo para nuestros centros educativos, y no solo los nuestros, sino en general, muchos otros colegios probablemente van a terminar cerrando sus puertas, y es una realidad que no podemos soslayar. Pero en medio de estas opciones también hay otras que es importante considerar, y entonces está la de lo que yo le llamo el colegio sobreviviente. El colegio sobreviviente es aquel que, a pesar del alto impacto, sigue funcionando, pero su práctica educativa no es precisamente la mejor, no es óptima. Se queda, el impacto de esta crisis, lo que sucede es que viene a mermar su calidad educativa, viene a mermar su oferta educativa, y se queda en un estado de mediocridad, pero simplemente sobreviviendo, haciendo lo que puede y ahí avanzando. Es un posible escenario para el cual debemos prepararnos. Y luego, en el otro cuadrante está lo que yo le llamo el colegio valiente. El colegio en el que, a pesar que las finanzas están mal, sigue manteniendo un alto nivel, sigue funcionando, sigue apretándose el cincho con gran sacrificio, el cinturón, perdón, la correa, se sigue ciñendo para poder continuar funcionando. Este es un colegio donde el equipo tiene un alto nivel de compromiso, en donde los docentes no están trabajando por el salario únicamente, no son asalariados, sino que con gran sacrificio logran mantener las puertas abiertas y siguen funcionando, aunque nuevamente las finanzas y otros factores no están a lo mejor, pero logran mantener su mismo nivel de funcionamiento y de práctica. Entonces, cada uno de estos escenarios presenta sus propios desafíos. ¿Cómo hace usted para saber, bueno, qué representa cada uno de ellos? ¿Cómo hago para saber? ¿Cómo hago para prepararme para saber qué es lo que nos puede pasar? Obviamente esa es la pregunta más frecuente. Entonces, este es otro momento en el cual yo sé que ya son las 11 de la mañana, tenemos 1 hora de estar en este webinar, así que yo quiero dejar en este momento, si usted tiene alguna otra cosa que hacer, pues puede retirarse sin ningún problema, pero yo voy a continuar porque en este caso, este webinar no lo vamos a limitar a 1 hora porque creo que el tema amerita que nos tomemos unos minutos más, especialmente para poder abrir preguntas para los demás. Muy bien. Quiero leer algunas de las preguntas que se están haciendo ahorita en cuanto a los escenarios. Dice Selvin Camilo Shoy, ¿cuál sería el peor escenario que podría esperarse en Guatemala? Bueno, ahí está, el cierre de su colegio, Selvin. El hecho de que ya la situación económica no permita que los colegios privados. Y yo quiero decirles que esto se enmarca. Debemos ver toda esta crisis como parte de ese tema de la agenda globalista del que hemos estado hablando también, no solo en Axis, sino también gente como el doctor César Vidal. Viene un libro más adelante acerca de la agenda globalista en sus conferencias. Ahora yo lo he estado escuchando acá en Guatemala, en Perú y en sus podcasts, en donde él está hablando muchísimo de la agenda globalista. Esta crisis del coronavirus es lo mejor que le puede suceder a Naciones Unidas para demostrar la inmadurez que tienen nuestros gobiernos y los estados soberanos para manejar esta clase de situaciones, y que va a justificar eventualmente la intervención de un supergobierno mundial, que es hacia donde vamos. Entonces, de alguna forma, de acuerdo a la manera en la que ciertos países demuestren su capacidad de manejar esta crisis, manteniendo servicios, manejando el impacto económico, manteniendo las instituciones educativas y el sistema educativo funcionando a pesar de esto, en esa medida
se va a lograr, pero lo peor que nos puede pasar es que a raíz de esto venga Naciones Unidas o el One World Government y venga y diga, muy bien, los países son incapaces de manejarse ante una crisis como esta, porque cada país está haciendo cosas diferentes y lo que hace uno le afecta al otro, así es que no hay más soberanía nacional en estos casos, y así como un gobierno central en determinado país decreta un toque de queda obligatorio para todos, cosa que Estados Unidos no puede hacer, porque Estados Unidos, el gobierno federal está limitado, allá estado por estado van tomando sus propias decisiones. Hay una cultura de mucho individualismo, de mucha libertad. Ningún norteamericano quiere que sus libertades se vean afectadas. Y entonces, de alguna forma, ese escenario es al que yo más, no temor, pero le tengo más reservas. El pensar de que estas cosas están apuntando al avance de la agenda globalista, que con la ideología de género ha tenido problemas. Con esto ya nadie va a cuestionar la necesidad de que las cosas se hagan desde una supercúpula que nos diga a todos qué es lo que tenemos que hacer. Es atemorizante. Otras preguntas. ¿Y los colegios que ya estaríamos en proceso de reinscripción? Me parece un poco insensible, dice Silvia Mejía, pedirle a los padres que reinscriban a sus hijos para el próximo año escolar porque no sabemos el escenario que nos espera. Vea, la educación debe continuar. El sistema educativo debe seguir funcionando. ¿Cómo lo va a hacer? Eso es algo diferente. Entonces, nosotros debemos asumir un escenario, no es optimista, no es irreal, es muy realista. La educación debe continuarse dando. La educación es una parte importantísima en el desempeño, en la vida de cualquier sociedad, del tejido social en el que vivimos. Entonces, no podemos estar hablando de que todo el sistema escolar va a colapsar. El sistema escolar va a continuar, pero no sabemos de qué manera. En el sector público, el sector privado, yo veo en esta situación una tremenda oportunidad para que los gobiernos vean el valor de la educación privada y que habemos centros educativos que logramos sobreponernos a este temporal. Entonces, no es cuestión de si es justo o insensible pedir una reinscripción. Debemos funcionar, y ahí es donde está el componente de esperanza. Debemos funcionar como que las cosas vamos a sobreponernos. Esas montañas que están frente a nosotros, que nos impide que el flujo del río en el que veníamos continúe, no debe hacernos retroceder, no debe hacer paralizarnos. Debemos buscar la manera de atravesarlo, de que seguimos funcionando, vamos a continuar haciendo las cosas que el Señor nos ha mandado a hacer. Muy bien, vamos a ver, aquí hay otras preguntas que me han dejado. La crisis es una gran oportunidad para hacer testimonio ante el gobierno y la sociedad, dice Alfredo Mora. ¿Qué tal, Alfredo? Gusto en saludarte. ¿Qué actitud debemos tener las instituciones educativas privadas cristianas como Sal y Luz? ¿Qué se espera de nosotros? Gracias, Alfredo. Definitivamente este es el momento en el cual cualquier ministerio de educación no está apreciando colegios o líderes educativos o gente que viene a decirles, ¿y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? La actitud propositiva es la manera en la cual yo he encontrado que podemos hacer mejor nuestra labor de sal y luz ante un gobierno o ante la sociedad. El no cruzarnos de brazos, el venir y decir, bueno, sí, está difícil las cosas, pero esto es lo que podemos hacer. Estas son las cosas que estamos planeando hacer. ¿Cómo podemos apoyar? ¿De qué manera nuestros colegios pueden venir y servir a esta crisis social que viene? ¿Cómo puede usted venir y enseñar cosas que salen de su currículo? Educar a la gente, a la comunidad, ser testimonio a la comunidad educativa. Hay muchas maneras de hacerlo, pero
yo encuentro que, especialmente en nuestra relación con un Ministerio de Educación, con las autoridades de gobierno, ser propositivos, estar dispuestos a hacer laboratorios de maneras diferentes de hacer la educación, y los colegios privados estamos en mejor posibilidad de hacer eso. Probablemente no estoy respondiendo del todo la pregunta, y creo que algunos de ustedes tienen buenas ideas, así que ¿por qué no abrimos micrófono otra vez en este momento? Porque yo creo que acá es el momento en el cual podemos tener más interacciones en cuanto a estos diferentes escenarios. Zaret, por favor. Stephanie Brooks, tenemos habilitado el micrófono para que pueda hablar. Hola, Zaret. Hola, Estuardo. Saludos a todos. Bendiciones a todos los compañeros que estamos en línea. Así rápidamente, bueno, les puedo decir que acá desde Costa Rica, en Costa Rica Christian School, lo que hemos estado, bueno, tenemos una reunión diaria, primeramente con dirección, que es algo muy importante, ¿verdad? La dirección, coordinadores, cada coordinador con su equipo se reúne al final del día para ver cómo le ha ido a los profesores, ¿verdad? Estamos trabajando de forma virtual. Y lo segundo que quería decir es que para nosotros es muy importante ir más allá de la parte educativa. Estamos preocupados por programas educativos, pero más que eso estamos con la preocupación de atender a las familias, ¿verdad? El estar en la casa, estar en cuarentena, son familias de 4 o 5 personas, el tiempo, los chicos, ¿verdad? La zozobra que viven algunos papás por sus trabajos y demás. Para nosotros es muy importante dar esa contención, no solamente a los estudiantes, como dije antes, pero también a las familias. Muchas gracias. Excelente contribución. Gracias, Stephanie. Saludos hasta Costa Rica. Por cierto, no sé si alguien se ha enfermado de coronavirus porque ahí estuve con ustedes hace 2 semanas. Ok, que vamos a continuar con Silvia Mejía. Silvia Mejía, le vamos a habilitar el micrófono en este momento. Le escuchamos, Silvia Mejía. Buenos días desde Nicaragua, Nicaragua Christian Academy. Yo quería decirles que una parte importante de lo que nosotros estamos haciendo en línea es tener especialmente esta herramienta que ustedes están utilizando como Zoom Meetings con los padres de familia y especialmente con nuestros alumnos, solo con el propósito de ver cómo están, cómo se están sintiendo, que puedan interactuar los niños también y los papás con los maestros, y eso ha sido algo que nos ha ayudado increíblemente a la parte emocional y espiritual. Nuestro capellán también está mandando programas generales y está preparándonos una capilla para Easter, como siempre lo hacemos también para la Pascua, donde vamos a tener la participación de los padres de familia y alumnos. Es una manera también de ver el aspecto social y estar viendo también la parte espiritual, el desarrollo de nuestros alumnos, no solo el académico. Dios les bendiga por esto que están haciendo. Es muy valioso. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias por esos comentarios. Gracias a las personas que están haciendo preguntas también, que están levantando la mano. Vamos a habilitar el micrófono en este momento a José Natanael Bongarra para que podamos escucharle. Buen día, buenas tardes para nosotros. Escuchando, bueno, con un placer a Estuardo, que hace muchos años que no lo vemos, pero marcar esta realidad de Villa Pehuen en la cordillera argentina, de que aunque muchos tienen la posibilidad de ingresar a las redes sociales, otros muchos no lo pueden hacer. Y, como decía Silvia, atender las necesidades básicas de muchas de nuestras familias. Estamos trabajando con Classroom y también con un contacto estrecho entre los tutores de cada uno de los cursos y sus alumnos y sus familias, así que pedirles oración por eso, para que no solamente poder atender lo educativo, sino la necesidad básica de cada una de nuestras familias. Así que los saludo a todos, fue un placer en esta larga conferencia de Estuardo, pero bueno, en este tiempo con mi esposa Norma también nos dio la posibilidad de poder escucharlos mientras almorzamos algo rico. Dios los bendiga a todos y con la esperanza de poder verlos personalmente. Muchas gracias. Gracias, Nati. Casi todos estamos encerrados en casa, así que por eso me estoy extendiendo. No quiero dejar de compartir para terminar, amados, por supuesto, la palabra del Señor. Y en cuanto al tema de toma de decisiones, antes de pasar a
de pronto quería, al hablar de la planeación de escenarios, hay diferentes herramientas que ustedes pueden usar para determinar en qué cuadrante puede estar tu colegio. Y específicamente para el tema del impacto económico, yo quería hacer referencia a una herramienta que hemos desarrollado en AXI para el uso de nuestras oficinas, que básicamente es una hoja Excel, por ejemplo, en el que tú vienes y determinas cuáles son los ingresos que estás anticipando que vas a dejar de tener. Por ejemplo, el pago de colegiaturas, ¿en qué medida crees tú que va a mermar tus ingresos? ¿Cómo haces para determinar eso? Bueno, hay que hacer uso de las encuestas. Yo creo que en la comunicación con padres de familia, en lugar de preguntar, mire, ¿usted va a pagar o no va a pagar la colegiatura? La pregunta que debe hacerse es, ¿está usted en riesgo de perder su empleo o de que sus ingresos se vean significativamente mermados en los próximos meses? Entonces, estamos demostrando preocupación por la familia, pero al mismo tiempo esa información nos sirve a nosotros para planear el escenario de en qué medida podemos esperar de que las familias puedan responder en ese sentido. Entonces, usted empieza a hacer esa planeación. Yo creo que va a ser un poquito complicado, pero déjenme ver si logro compartirles esa herramienta que hemos desarrollado en AXI para hacer esa planeación de escenarios. A ver, perfecto. Entonces, acá tiene usted, por ejemplo, una herramienta que nos sirve para determinar el impacto económico que puede tener, en este caso, una oficina de AXI, lo puede aplicar para el colegio, y entonces acá usted pone el evento o está en inglés, por supuesto, porque lo usamos en AXI alrededor del mundo, y entonces acá está, por ejemplo, ¿cuánto vamos a dejar de percibir por cuotas de membresía? Y nuevo, este es un ejemplo, no es el caso de AXI Latinoamérica, ni de AXI Europa o AXI África, sino que es un ejemplo apenas que nos desarrolló. Esta es una compañía consultora en Australia, que es la que nos ayuda con todo el tema financiero y organizacional en AXI. Entonces, si yo digo, bueno, muy bien, de cuotas de membresía, porque hay colegios que sencillamente no van a continuar, pues voy a dejar de percibir $5,000. Y hay otros colegios que probablemente va a continuar, pero lo van a hacer de forma reducida, y eso me va a representar un impacto de dejar de recibir esta cantidad, sea dólares, pesos o lo que sea. Hay eventos que hemos tenido que cancelar, y si se fijan, nosotros hemos desarrollado acá un menú en el cual la actividad se puede poner bajo una categoría de certificación o de acreditación, de publicaciones, de membresía, y también hay opciones que se pueden poner de si es desconocida o si pues, es algo que se pospuso o que sigue adelante como se planeó o no, o si se canceló completamente, ¿verdad? Entonces, acá está el cálculo, una simple hoja electrónica, pero ya me da una idea de qué porcentaje de mi presupuesto, este presupuesto teórico hipotético de $2 millones, pues entonces acá está, voy a tener una baja de 11%, y también entonces yo puedo anticipar de qué forma voy a contrarrestar ese impacto, qué cosas pueden ser suplidas a través del presupuesto actual, cómo puedo reducir costos operativos. Acá está, miren, el de niveles de staff es un no rotundo. Y esa es la actitud de la mayoría de nosotros en AXI, es decir, no vamos a impactar nuestro staff en la medida de lo posible. Donaciones, y hay que ponerse creativos en poner listas acá de qué cosas nos pueden ayudar a cubrir el 100% de esta pérdida anticipada que estamos planeando tener. Así que ese es un ejemplo de una herramienta que nos puede ser útil para que podamos venir y anticipar esos escenarios. Usted puede armar la suya propia de acuerdo a su colegio, pero obviamente las colegiaturas son una parte importante, pero a veces hacemos eventos o vendemos cosas o hay diferentes cosas que hacemos que nos generan un ingreso y son los que justamente necesitamos anticipar en esto. Ahora sí, les termino de compartir el último slide de la presentación,
en donde quiero hablar de el ejemplo bíblico del apóstol Pablo. Filipenses capítulo 1 es una de estas situaciones impredecibles. Es uno de esos escenarios en los cuales Pablo se encontraba, en donde él viene y dice el famoso versículo de Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Todos no sabemos ese versículo, pero ¿a qué se refiere Pablo? Está hablando de dos opciones que él tiene, vivir o morir. Y viene él y hace su planeación de escenarios. Vea el análisis que hace. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Toma decisiones. Porque de ambas cosas, dice el versículo 23, estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir, es decir, de morir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Él tiene bien claro cuál es el escenario ideal al que él aspira, en donde él quisiera estar. Pero hace la evaluación del escenario opuesto, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, y esta es la frase que me encanta, mis hermanos, confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. ¿Qué está diciendo Pablo acá? No hay incertidumbre en la vida del cristiano. No hay temor, no debe haber ignorancia ni indecisión. Recuerde de dónde estaba escribiendo Pablo la carta a Filipenses. ¿Dónde estaba? Estaba en la cárcel romana, con muchas probabilidades de que los romanos fueran a quitarle la vida, a sentenciarlo a muerte. Y entonces viene Pablo y habla como si su destino no estuviera en manos de los tribunales romanos, sino en sus propias manos, o en las manos de Dios. Dice, pues puedo morirme o puedo vivir. Pues realmente no sé qué hacer, si partir e ir con el Señor, sí me gustaría eso, pero vivir también es necesario. Entonces, pareciera como que él dice, yo decido, yo tengo en mi poder la decisión de decidir si me muero o si quedo. Y parece una locura de que un preso, alguien cuya vida, cuyo destino esté aparentemente en las manos de alguien más, esté pensando en tomar decisiones en cuanto a sí mismo. Pero eso es lo que Pablo hace, mis hermanos, eso es lo que nosotros debemos hacer en esta circunstancia. Tu destino, el destino de tu colegio, las cosas no están en las manos de alguien más, están en tus manos. Dios los ha puesto en tus manos, aunque parece que la circunstancia dice que estamos a merced de las decisiones de otras personas. Tú eres responsable de tomar las decisiones, como Pablo lo sentía. Y ¿sabe qué? Él tomó una decisión valiente. Él dijo, sé que quedaré. Hay certeza en lo que él está diciendo. No hay duda, no titubea a la hora de decir, sé que quedaré. Entonces, eso es lo que Dios espera de nosotros, que seamos definidos en cuanto a las cosas que queremos hacer. Algunas personas tienen la actitud de decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Encogerse de hombros, cuando toca, toca, pues entonces si nos morimos y me da coronavirus, pues entonces ni modo lo que el Señor quiere. No, Señor. Dios nos pide que seamos responsables en definir la postura, definir las cosas que esperamos que sucedan y actuar consecuentemente con ellas. Así que les dejo, este es solamente un ejemplo. La palabra de Dios está llena de ejemplos de personas haciendo tomas de decisiones en momentos difíciles. ¿Qué momento más difícil el que Pablo estaba atravesando? Pero él no titubea, no duda en tomar decisiones, en comunicar su decisión, en darla a conocer y en expresar su confianza que esa decisión que él está tomando es la mejor decisión. Usted tiene que hacer lo mismo. No hablamos mucho de manejo de crisis y este es un webinar que quiero ofrecer.
están de acuerdo. En el futuro, si ustedes están interesados en el tema de manejo de crisis como plataforma para el crecimiento, es un tema que yo tengo preparado, que puedo adaptar y enseñarlo más adelante. Así que en el chat, por favor, exprésenos su deseo, su deseo de que podamos compartir este tema también de manejo de crisis. Entonces, sin más, por el momento, yo me despido. Voy a cerrar este webinar. Vamos a quedarnos respondiendo algunas preguntas que nos puedan hacer o comentarios que quieran hacer. Entonces, abrimos el micrófono para terminar entonces este webinar del día de hoy. Está bien, pasamos a un tiempo de micrófono abierto. Vamos a darle palabra a Sandra de Navas, que es nuestra representante en El Salvador, para que ella pueda dirigirles. Bendiciones, Aret. ¿Me pueden escuchar? Sí. Ok. Bueno, tal vez decir que este es un momento muy bueno para que cada maestro sea franco y exponga su necesidad. Si alguno de ellos no sabe cómo usar WhatsApp, no sabe cómo usar Zoom, no sabe cómo usar algo y quiere aprender, él debe buscar ayuda. Puede buscar videos, puede pedirle a alguien experto que le explique, pero creo que eso nos va a ayudar a crecer exponencialmente y es una parte fundamental de este proceso. Muchas gracias, Sandra, por ese comentario tan valioso. Yo solamente quiero responder algunas preguntas que están haciendo respecto a la sesión de webinar. Esta no se está transmitiendo en vivo en Facebook, ya que es limitado para el sector del liderazgo educativo, para las personas que toman decisiones. Sí va a estar habilitada la grabación y los recursos que nos hayan facilitado durante la sesión el expositor, nuestro director, así que eso será enviado al correo electrónico, el cual usaron para ingresar a esta sesión, el que usaron para registrarse. Igualmente las personas que no pudieron entrar a la sesión van a recibir una copia de la grabación en sus correos el día de mañana. Así que vamos a pasar a responder preguntas. Vamos a cerrar el micrófono en este momento para poder... Sarit, me gustaría responder una pregunta que puso alguien acá en cuanto a la priorización. Dice, los colegios pequeños con poco tiempo de funcionamiento que están todavía pendientes de cumplir con requisitos del Ministerio de Educación de su país, hay que reconocer que tienen muchos retos. En un momento de crisis como este, ¿en qué punto debe priorizar? ¿Cuál debe ser su principal enfoque? Yo quiero decirles que los colegios privados somos la menor preocupación de un Ministerio de Educación en esta crisis. Ellos ya tienen suficientes problemas y suficiente trabajo para ver cómo van a hacer para reactivar el sistema y administrar el sistema de educación pública, como para que estén haciendo lo que usualmente hacen, que es de estarnos fastidiando a los colegios privados. Así que yo les diría, libérense por favor de los requisitos del Ministerio de Educación, de pensar, el Ministerio de Educación va a estar demasiado ocupado en las semanas posteriores atendiendo las necesidades de las escuelas públicas, de las escuelas de gobierno, como para que nos estén poniendo mucha atención a nosotros, porque saben que la educación privada cuenta con mayores recursos para salir adelante. Así que libérense, por favor, del cautiverio de estar preocupándose de qué va a decir el Ministerio de Educación si hago esto, si hago lo otro. Usted haga lo que Dios le ha puesto en su corazón hacer para hacer lo mejor que es para su colegio. Yo creo que podemos ya concluir entonces el webinar, Saret, con la bendición del Señor. Yo quisiera que un pastor o algún director de mis amigos que están conectados todavía nos dirigieran una oración para terminar. A ver, estoy viendo acá algunos nombres de mis amigos y de la gente, así que si alguien quiere dirigirnos en oración, Juan Barrientos, qué lindo, Juan, dirígenos en oración para terminar. Amado hermano, Colegio La Roca, allá en Lima, Perú. Señor Dios y Padre, queremos reconocer que tú eres soberano sobre todo y no hay ningún detalle que se escape de tus manos.
Encomendamos, Señor, todos los colegios cristianos, los directores, los que tienen que tomar decisiones. Gracias por este tiempo que hemos podido pasar y escuchar de tu palabra, del ejemplo del apóstol Pablo, cómo él estaba decidido a continuar. Y ayúdanos, Señor, a creerte en estos tiempos, a crecer en fe, a crecer en confianza en ti, no en nuestra capacidad, no en nuestras soluciones, sino lo que viene de ti. Y ayúdanos, Señor, a dar lo mejor de ti a un mundo que está en tanta necesidad. Sigue obrando, bendice a nuestros hermanos de AXI, al hermano Estuardo, bendice su vida, su familia, y gracias por todo lo que tú nos has dado. Te bendecimos, te exaltamos como nuestro Dios y seguimos creyendo en este Dios eterno, soberano, altísimo que tenemos y que mora en nosotros. Te exaltamos y te bendecimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano Juan Barrientos. Vamos a darle cierre a esta sesión. Muchas gracias a todos los directores, rectores y personas que forman parte del liderazgo educativo que estuvieron conectados. Gracias por sus aportes en el chat. Gracias por enriquecer también las preguntas y los comentarios de los demás. Creo que ese fue el tiempo más valioso para todos, y gracias a nuestro director continental por darnos estas directrices, esta guía para poder tomar decisiones en el futuro. Así que gracias por la participación de cada uno de ustedes. Estamos orando por cada uno de ustedes y el centro educativo que dirigen. Que el Señor pueda usarles, pueda dirigir las decisiones que tienen que tomar para que sean las mejores para la comunidad que ustedes sirven y que glorifiquen a nuestro Señor.